bienvenidos, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva microclase en la que vamos a hablar sobre nazismo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que considerar cuando hablamos de este fenómeno histórico? Es el origen del nazismo, y para eso tenemos que recrear la situación de posguerra, de la primera posguerra, después de que termina la Primera Guerra Mundial. Luego de la finalización de esta guerra, el emperador alemán renuncia y se conforma un gobierno republicano, que va a ser la República de Weimar. Esta república va a arrastrar desde su origen una gran debilidad, teniendo rápidamente oposición desde los sectores de izquierda y desde la derecha también se la va a cuestionar. ¿Por qué principalmente? ¿Cuál es la crítica más fuerte que se le hace a esta república, a este gobierno republicano? El haber aceptado las condiciones que se le impusieron a Alemania luego de la finalización de la guerra a través del Tratado de Versalles. Otra de las dificultades que va a tener que afrontar esta república tienen que ver con la hiperinflación que se produjo en 1923 y que vino a agravar la situación ya de por sí crítica a nivel económico que estaba viviendo este país. En este contexto empiezan a surgir activistas, grupos de activistas nacionalistas que justamente cuestionan la capacidad de este gobierno para llevar adelante o para superar esta situación de crisis. Uno de los grupos que va a surgir en este contexto va a ser el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, que después conocido como nazi, que va a estar al mando de Hitler. Lo que van a hacer en 1923 es un intento de golpe de Estado contra el gobierno, emulando el ejemplo de Mussolini en Italia. En este caso, el golpe fracasa, pero este proceso y el posterior encarcelamiento de los líderes permite la consolidación de las bases ideológicas de este partido. Lo que ellos sostienen es que es necesario que se cree una alianza de los sectores dominantes de Alemania, donde entraría la alta burguesía industrial, la aristocracia rural, sectores del ejército, los jueces y los grupos conservadores y nacionalistas que iban surgiendo en esa época, porque ellos eran los únicos que estaban en condiciones de garantizar el orden social. Para la República de Weimar, que ya venía golpeada por la situación económica y por las agresiones políticas que estaba viviendo por parte de sectores conservadores y nacionalistas, se vino a sumar un problema mayor que no pudo superar. Esto es la crisis de 1929, que como vimos no solamente golpea en Estados Unidos, sino que afecta al resto de los países del mundo que tenían una vinculación con este país. Esto va a poner en jaque justamente a esta débil república, se va a generar una situación económica muy caótica y va a aumentar enormemente el número de desocupados, y va a ser un contexto que va a ser aprovechado por aquellos sectores autoritarios y nacionalistas que querían acceder al poder. En este caso también tenemos que ver un paralelismo con lo que pasó en Italia, porque el partido nazi va a generar estrategias o va a tener una estrategia dual, combinando métodos violentos e ilegales con métodos legales y parlamentarios. Por un lado, va a generar una estructura paramilitar, como por ejemplo, ejemplificada o representada por la CCA, el grupo de asalto del partido, que llevaba adelante acciones violentas en las manifestaciones de otros sectores políticos, protegía a sus manifestantes en las propias y además tenía una función de difundir, de hacer propaganda y de reclutar a los nuevos miembros del movimiento. Pero por otro lado va a tener una estructura partidaria, verticalista, y va a participar de las elecciones. Participa en las elecciones legislativas de 1932, obteniendo el 37% de los cargos dentro del Parlamento, con lo cual empieza a tener un peso político considerable. Por ello, en 1933, el entonces presidente de Alemania nombra a su líder, a Hitler, como canciller de Alemania. Una vez que obtiene este cargo, el cargo de canciller, como dijimos, va a tener allanado el camino para desplegar
una estrategia para hacerse con el control del Estado. Para llevar adelante este objetivo hizo una alianza con el resto de los partidos nacionalistas y católicos y disolvió luego de eso el Parlamento. Además aprovechó la muerte del presidente para unificar esos cargos y asumir la figura de Führer, del jefe único del Estado. Y generó un nuevo tipo de Estado que es el Tercer Reich. Podemos decir a partir de ahora que Hitler construyó su poder sobre dos bases. Una que tiene que ver con la represión aplicada a los sectores opositores, que fueron perseguidos y eliminados, y otra que tiene que ver con el consenso logrado a través de la utilización de la propaganda estatal para ganar el apoyo, la adhesión de aquellos sectores que sí estaban llamados a integrar esta nueva patria, esta nueva nación propuesta por el partido nazi y por Hitler. En este caso, entonces, vamos a ver un proceso de selección muy claro que deja fuera de esta nueva conformación nacional a los sectores opositores, por supuesto, pero también a los gitanos, a los homosexuales, a los que tienen alguna deficiencia física o mental, y sobre todo en el grupo de los judíos, que van a ser estigmatizados y discriminados desde el primer momento. Este grupo en particular va a sufrir una escalada, digamos, en las políticas antisemitas, que primero los va a privar de sus derechos políticos, después de sus derechos civiles, después van a ser recluidos en guetos y más tarde, como vimos, van a ser recluidos en campos de concentración y de exterminio, donde se va a materializar justamente el objetivo de la solución final, que consiste justamente en el exterminio de estos sectores. Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que fue el proyecto económico, la política económica llevada adelante por los nazis en el poder. Esta se caracterizaba claramente por su intervencionismo estatal, es decir, el Estado intervenía fuertemente en el aspecto económico. ¿Cuáles fueron los dos objetivos de esta política? En primer lugar, buscaban lograr la autarquía económica, es decir, no depender de los productos de ningún otro país, sino que producir todo dentro del mismo, tanto las materias primas como los productos elaborados. Y por otro lado, buscaban reorientar la economía hacia la industrialización relacionada con la guerra, lo que podríamos llamar la industria bélica. ¿Cuáles fueron algunas de las medidas que llevaron adelante? Por un lado, distribuyeron tierras entre los campesinos para alentar la producción agrícola y además generar un sector de clase media que apoyara al partido y al Estado. Por otro lado, también se favoreció la concentración industrial, se alentó la conformación de monopolios y se les dio incentivos a lo que es la industria automotriz, a ese sector. Además, se llevó adelante un plan de construcción de obras públicas que, junto con el establecimiento del servicio militar obligatorio, permitieron solucionar el problema de la gran desocupación que había vivido Alemania. Todas estas políticas permitieron una rápida recuperación de la economía de este país. La conjugación de un proyecto económico basado en la industria de la guerra y en la necesidad de obtener territorios para conseguir fuentes de materias primas y de productos elaborados que formen parte del territorio del país, junto con la ideología del espacio vital necesario para que la nación alemana se pueda desarrollar, derivaron en un expansionismo belicista que fue el puntapié inicial para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que haya quedado claro un poco de qué se trató este fenómeno del nazismo. Y bueno, nos veremos en las próximas clases con los temas que nos quedan por delante. Hasta luego. Chao.